En este día queremos saludar a todos los hermanos y amigos que nos están siguiendo en este canal de YouTube, en todos los mensajes, prédicas que estamos enviando, que sean muy pero muy bendecidos, especialmente la familia del Shaddai aquí en Batán. Queremos que cada familia esté en este día bajo la poderosa mano de Dios, bendecidos y en victoria. Y en esta oportunidad quiero compartir un pasaje en la Escritura que está en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y se encuentra allí en el capítulo número 13, versículo 11 al 14. Y dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Tremenda palabra que nos está hablando el Señor en este tiempo, en este día. ¿Y en qué tiempo nos encontramos? Por la palabra de Dios nos estamos encontrando en un tiempo realmente de mucho, pero mucho problema, de mucha dificultad en el mundo. Estamos viviendo en medio de una pandemia que está golpeando las naciones del mundo y que hay miles y miles de personas que han partido del escenario de esta tierra. Estamos viviendo, podríamos decir, la hora más tardía del cristianismo. Porque tardía, digo, porque hay muchos cristianos que han desmayado la fe, que han quedado en el camino, ministerios que han allí dejado de predicar la palabra de Dios, líderes que han dejado su compromiso, hombres y mujeres que un día pactaron con el Señor y han abandonado la fe ahí. Tantos hermanos que han quedado en el camino, porque estamos viviendo una hora tardía, una hora de desánimo, una hora de desaliento, ¿verdad? Porque allí las pruebas, las luchas y las señales aún que estamos viviendo, porque hemos visto en estos días señales en los cielos, en los astros, en el sol, en la luna. Hemos visto cosas tremendas, terremotos en diferentes lugares de la tierra que están aconteciendo. Y sabe que esto me hace acordar lo que dice allí en San Lucas 21-26, que a causa de esto los hombres, dice, desfallecerán, se debilitarán, sentirán el pánico, el miedo. Y todas estas cosas nos están mostrando algo que realmente estamos viviendo en el último tiempo, en el tiempo que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, tenemos que conocer, porque lo dice el apóstol Pablo. Esta palabra la habló proféticamente Pablo hace más de 2000 años, no solamente para aquella época, para el tiempo en el cual señalaba allí a los romanos, en el capítulo 13, donde está hablando ahí a la iglesia, pero también proféticamente para nuestro tiempo, para la iglesia de nuestro tiempo, que es hora, dice, de levantarnos del sueño. Está hablando proféticamente, como que la iglesia cayó en un sueño, en un letargo espiritual, en el tiempo de la adversidad, de la prueba, de la lucha, donde más tenemos que formarnos allí y proclamar nuestra fe, en la cual hemos profesado durante tantos años. Hay creyentes de más de 30 años, de 40 años, y muchos de ellos se han desmayado, han bajado los brazos. Por eso es que es hora, decía Pablo, de levantarnos del sueño. Y sabe, esto me hace acordar un poco también cuando aquellas 10 vírgenes cayeron en ese sueño. En la hora allí más tardía del momento en que estaban esperando la llegada del novio. La parábola allí nos habla en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, en el versículo 6, cuando las vírgenes, eran 10 vírgenes, 5 prudentes que habían tomado sus lámparas y consigo aceite, y 5 insensatas, dice la parábola, que habían tomado sus lámparas pero no habían tomado consigo aceite.
Pero la parábola describe que ambas se durmieron, no solo las insensatas, sino también las prudentes, porque allí dice en el versículo 6 del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, que se oyó un clamor, alguien clamó, el clamor de la medianoche, alguien clamó con desesperación: aquí viene el esposo. Y sabe que allí se despertaron, en ese momento, en ese clamor, en ese grito de desesperación, en ese último momento en cual las vírgenes que estaban allí esperando la llegada del novio, ahí fue cuando despertaron, en ese momento. Y esto nos hace pensar que va a acontecer de la misma manera cuando el Señor venga por su iglesia. La iglesia adormecida, miles de cristianos adormecidos. Por eso Pablo profetizó y dice: conociendo el tiempo, el tiempo donde mucha de la fe va a caer por tierra de los cristianos, el tiempo de la apostasía, el tiempo del desánimo, del desaliento, el tiempo de la falta de compromiso, el tiempo donde muchos se han olvidado del lugar donde se comprometieron, de la iglesia, donde ya abandonaron a sus líderes, sus pastores, donde allí han dejado en el camino muchas cosas. Pero también Pablo dice: ya es hora de levantarnos del sueño, es hora, es tiempo en que despertemos y nos demos cuenta en qué momento de la vida estamos. Estamos en un tiempo de mucha lucha espiritual, de mucha adversidad. Y es triste darnos cuenta de esto cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero mire lo que Pablo decía ahí a los romanos, que en Romanos 8:28 decía: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Y luego en el versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, a ellos también predestinó. Y yo pensaba: ¿cómo nos conoció Dios? ¿Cómo es que a aquellos que antes conoció? ¿De qué nos está hablando, verdad? El Señor. Allí nos conoció en el tiempo, como decía el libro de Jeremías, el capítulo 1, versículo 5. Hay una palabra allí que estaba mirando también hace un momento, cuando habla, ¿no? En el momento que el Señor nos conoce. Antes dice que te formases, Jeremías 1:5, antes que te formases en el vientre, dice, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Fíjese que esta palabra está hablando en qué tiempo nos conoció, antes que naciéramos. Y allí fuimos santificados, y como lo dice también el Salmo 139, allí en este Salmo también dice en el versículo 13, Salmo 139, porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Allí en ese momento ya Dios estaba mirando, no fue, dice, encubierto de ti mi cuerpo, bien dice, en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y el versículo 16 de este Salmo 139 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Fíjese qué tremenda esta expresión del salmista, dándonos a entender de dónde Dios nos conoce. Nos conoce cuando Él nos estaba formando en las entrañas, allí en el vientre de nuestra madre, en nuestra formación, en nuestra gestación. Allí Dios estaba, allí sus ojos estaban, allí sus manos estaban. Y allí dice, ¿verdad? El salmista: estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, porque no fue encubierto de ti mi cuerpo, cada miembro de nuestro cuerpo, cada una de nuestras facciones que íbamos a, todo estaba allí porque Dios estaba allí en ese momento, porque Él nos había elegido, Él nos había predestinado para algo glorioso, como nos enseña Pablo en Romanos allí 8, Él nos predestinó para salvación por un propósito, como decía Jeremías, para que fuéramos profetas a las naciones. Allí nos santificó, aún antes de nacer ya habíamos sido santificados. Qué tremenda esta palabra. Yo esta mañana me gozaba mirando lo que decía ayer el apóstol a los romanos, enseñando, hablando, en el capítulo 11,
allí hay una expresión muy tremenda de Pablo en el versículo 12: ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, porque lo conoció a su pueblo antes que naciera. En los lomos de Abraham había una promesa de Dios sobre un hijo que nacería de sus lomos, de una madre estéril, de Sara. Pero sin embargo había dado una promesa a Dios, porque de él habría salido una muchedumbre, nacería un pueblo innumerable que nadie podía contar, era el pueblo de Israel. Y sin embargo Dios dice no lo ha desechado a pesar de sus muchas falencias, porque Israel también fue un pueblo que cometió grandes errores, grandes falencias en los días de Acab, en los días de Jezabel, cuando se rebelaron contra Dios, abandonaron el altar, cuando abandonaron allí seguir al Señor. Allí vemos también la expresión de Pablo que decía con respecto a eso: ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Y allí habla y recuerda lo que dijo Elías cuando clamó en el altar que había hecho para Jehová. Allí invocó y reclamó y dijo: Señor, han dado muerte a tus profetas y tus altares han sido derribados y solo yo he quedado, dijo, y procuran matarme. Esta fue la oración de Elías, capítulo 11 de Romanos, versículo 3. Pero la respuesta de Dios dice: Dios, pero me he reservado, dice, 7.000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y en el versículo 5 del capítulo 11 de Romanos dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y quiero hablarte de esto. Este remanente representa la gracia en el cual está involucrado usted y yo, hermano querido, hermana. En medio de esta lucha, de esta adversidad, vemos que tantos han bajado los brazos, que tantos han caído, que tantos se han desanimado. Dios ha guardado en este tiempo de esta pandemia, en este tiempo de tanta adversidad, de tanta lucha, ha guardado un remanente fiel. Y yo creo en ese remanente. Hay hombres y mujeres que aman a Dios, que siguen amando a Dios a pesar de las circunstancias, de los problemas, de las luchas que estamos pasando. Hay personas que realmente aman a Dios de corazón y respaldan a los pastores, a los siervos de sus hogares. Tal vez no podemos abrir los templos, no podemos hacer nuestras reuniones, pero ellos están en sus casas, que allí orando, intercediendo por nosotros, intercediendo por la iglesia, intercediendo por todas las personas que un día alabaron al Señor y se han quedado. Hay un remanente fiel. Dios ha guardado en medio de esta pandemia, ha guardado un remanente fiel. Hombres y mujeres que se quebrantan, que lloran, que gimen. También hombres que siguen predicando la palabra a pesar de la situación que estamos viviendo, a pesar de que Dios va a derramar sobre la tierra sus juicios, va a derramar, porque dice en Romanos, en el capítulo de Romanos, capítulo 9, verso 28, dice: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Mire qué tremenda esta palabra, Romanos 9, 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. En cualquier momento el Señor viene a levantar a su remanente fiel, a su iglesia, a su pueblo, y los juicios caerán sobre la tierra. Es por eso que debemos estar atentos, alerta a esto que estamos viviendo. Por eso que Pablo estaba profetizando, y en esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Estamos cerca de que el Señor venga por nosotros. Estamos cerca de que Él va a levantar a su pueblo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Y andemos como de día, honestamente. Nosotros como cristianos, más que nunca, debemos caminar en integridad delante de Dios. No en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias, ni lascivia, no en contiendas, ni envidias, sino, dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hoy más que nunca nosotros, amada iglesia, debemos caminar
bajo la luz divina de su palabra. Nosotros hoy más que nunca debemos tomar las armas del Espíritu y luchar contra esas fuerzas del enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad que están operando en las regiones celestes. Pero yo te digo a ti, hermana, hermano querido, pertenecemos a un remanente fiel. Y si usted todavía no ha entendido, no ha podido comprender que ha sido destinado desde antes de la fundación del mundo, Dios ha querido hacer misericordia con su vida. Aférrese a la palabra de Dios. Tómese de esta palabra que es fiel y es verdadera, porque en ella está el sí y el amén. Dice, antes de que naciese te conocí y te santifiqué, decía el profeta Jeremías, y te di por profeta a las naciones. Es por eso que nosotros estamos siendo parte de este remanente fiel. ¿Sabe cuál es? El tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia. Pero cuando alguien grite, cuando alguien dé el mensaje de la medianoche, será el momento que se cortará el tiempo de la gracia. Como aquel que gritó, aquí viene el esposo, salir a recibirle. En ese momento se terminará la gracia, se acabará la gracia. Por eso, estimada iglesia, es tiempo de saber en qué momento estamos caminando en esta tierra. Que el Señor te bendiga en esta mañana, el Señor te guarde, el Señor te acompañe. Y quiero orar por ti en este día. Señor, te doy gracias en esta oportunidad por haber compartido esta hermosa palabra. Y te pido una bendición muy grande para todos nuestros hermanos. Que pronto los templos puedan volver a ser abiertos y podamos estar predicando, podamos estar compartiendo la alabanza delante de ti. Señor, bendigo a todas las familias, los hogares, matrimonios, que sean benditos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos de ahora y por siempre. Amén. Que el Señor te bendiga.